Ei bishabelesh, beoras yanicanicon un pet tumben cambali. Cambalil, clasificadores numerales en maya. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender los clasificadores en numerales en maya. Vamos a ver los clasificadores numerales que viene siendo tul, el y kul. Pero para ello, tú debes de aprender los números en maya, que son jun, ka, osh, kan, jo, para que tú puedas utilizar los clasificadores en maya, que viene siendo tul, el y kul. Bueno, tul es un clasificador maya que sirve para seres vivos, que viene siendo animales o personas. Y el no son vivos, son para objetos. Y kul generalmente se usa para plantas, plantas frutales, plantas de flores y árboles. Para eso sirven. Entonces, tul para vivos, kul para plantas y el para no vivos, para objetos. Vamos a ver unos ejemplos, ¿está bien? Vamos a empezar. Aquí tenemos ka, osh, pal, que vienen siendo 3 niñas. Acá tenemos 3 niñas. Entonces, primero vamos a poner el número, que es osh. Acá vamos a poner osh. Luego vamos con el clasificador, que es tul. Aquí lo tenemos, tul. Clasificador tul. Después ponemos el nombre o la persona. Por ejemplo, aquí ponemos pal, que es niña o niño. Entonces, si lo juntamos, diría de esta manera. Osh, tul, pal, que en español es 3 niñas. ¿Está bien? Seguimos con el siguiente ejemplo. Ya tenemos un grillito que es hum. ¿Está bien? Entonces, primero empezamos con el número, clasificador, y luego el nombre del animal o el animalito. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos número, que es hum, cantidad 1, hum, clasificador, tul, y el nombre del animalito, más, que es el grillo. Entonces, tul, acuérdense que tul es para persona y animal, no se les olvide. Entonces, juntul más, que significa un grillo. ¿Está bien? Seguimos. Seguimos con el siguiente. Clasificador, el, para objetos. ¿Está bien? Vamos a empezar. Ka, osh, kan, jo. Viene siendo 5, jo, 5. Entonces, vamos a utilizar ahorita el, ¿está bien? Clasificador, el, que es para objetos. Entonces, ponemos primero el número, después el clasificador, que es el, y luego el nombre del objeto, que aquí viene siendo ok, sombrero. Lo juntamos y dice hop, el ok, que viene siendo 5 sombreros. ¿Está bien? Seguimos. Ahí dice que tenemos un lápiz, que es hum. Seguimos usando el clasificador, el. Hum, el, chilip, zip. Acuérdense, en primero número, clasificador y el nombre de los objetos. Entonces dice hum, el, chilip, zip. Lo juntamos, hum, el, chilip, zip, que viene siendo un lápiz. ¿Está bien? Seguimos con la siguiente. Dice clasificador cool, que viene siendo para plantas. Vamos a contar. K. Contamos. K, que viene siendo número. Cool.
Ajá, clasificador cool para plantas. Che, que viene siendo árboles. Árboles. Juntamos entonces. Ka, kul, che. Dice ka, kul, che, que significa dos árboles. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, cool para plantas. Seguimos. Ahí dice clasificador cool de plantas. Empezamos. Hum, ka, osh, kam. Ajá. Hum, ka, osh, kam. Empezamos. Kam, que aquí, que es el número en maya. Cool, clasificador. Pakal nikte, que son las flores, sembrado de flores. Juntamos. Kan kul pakal nikte significa 4 plantas de flores. ¿Está bien? Ahí tenemos clasificadores, el nombre de la planta y el número. Número, clasificador y el nombre de la planta, que son las flores. ¿Está bien? Hasta aquí terminamos. Waitzoki. Tzoki. Nip Olan. Gracias. Aquí terminamos. Gracias. Nos vemos a la próxima.